siempre digo, poder estar compartiendo la palabra de Dios es una bendición, pero también parte de mi lema siempre es decir que es una gran responsabilidad, ¿verdad? Estar parados aquí arriba o en el púlpito y compartir la palabra del Señor siempre será una responsabilidad por lo que vayamos a hablar, por lo que vaya a salir de nuestra boca. Amén. Así que antes de comenzar esta mañana con el mensaje que voy a compartirles, que creo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarles esta mañana, me gustaría que, así como están, si gustan, podemos inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, pues primero que nada, estar vivos, Señor. Gracias, Padre, por el milagro de poder abrir los ojos esta mañana y poder respirar. Porque aunque lo demos por hechos, Señor, es un milagro que tú día a día nos des ese soplo de vida para poder despertar. Gracias, Padre, por cada bendición que tú nos das, por el alimento que no falta, por el techo que tenemos, por nuestros seres queridos, Padre, que tenemos con vida a nuestro alrededor, Señor, por nuestro hermano, por nuestro amigo. Gracias por cada vida, Señor, que todavía vibra y por el cual, Señor, tú tienes un propósito todavía. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú primero que nada, Señor, el que use mi boca y mi lengua para hablar, Señor, y que nada de mis sentimientos ni de mis pensamientos salga, Señor, sino solamente palabra tuya, Señor. Así también, Señor, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tú tienes para hablarnos en esta mañana. Gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. También por los que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, tú puedas hablarles ahí donde estén. Desconozco dónde pueda estar alguien, ya sea ahorita o en un horario posterior, escuchando este mensaje, en su casa, en su oficina, quizás hasta en un hospital, no sabemos. Seas tú, Señor, hablando a sus vidas, Padre. Gracias, Señor, te damos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, mis hermanos. El mensaje que hemos preparado para compartirles esta mañana, pueden tomar asiento, mi hermano, lleva como título Rahab, la mesonera. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado el nombre de Rahab en la Biblia, pero muy pocos lo asociábamos, y me incluyo, con el de la mesonera. Normalmente la conocíamos como Rahab, la prostituta, ¿sí? Y hoy quiero hacer un poquito, antes de entrar a la historia de la cual les vamos a hablar esta mañana, precisamente con este dilema, ¿sí? De si mesonera, si prostituta. Y la historia de Rahab, mis hermanos, sucede en tiempos de la conquista de Canaán. Moisés, como todos sabemos, era un gran hombre, un siervo de Dios, pero él ya había muerto, ¿verdad? Y era el tiempo en esta época en el que Josué, quien fue en el que le sucedió en el liderazgo del pueblo, era el que ahora había de levantarse y pasar el Jordán para llegar a la famosa tierra prometida. El registro donde primeramente se menciona a Rahab está en el libro de Josué, en el capítulo 2, y más o menos ocurrió como una semana antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán. Rahab vivía en Jericó, una ciudad, como algunos sabemos, amurallada, y que estaba localizada al oeste del río Jordán. Y vamos a leer Josué, los que tengan su Biblia, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Josué, hijo de Nun, envió desde Estim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Eso dice la palabra. Josué actúa inmediatamente, ojo con esto, en la revelación de Dios respecto a pasar el Jordán, y envía desde Estim a 2 espías, ¿sí? 2 espías que de manera secreta van a reconocer la tierra que ellos están a punto de tomar, la tierra que quieren conquistar. Y estos espías cruzan el Jordán
y llegaron de manera fugitiva, ¿sí? A escondidas, escondiéndose, y entran a Jericó y entran precisamente a la casa del personaje del cual vamos a hablar hoy, a la casa de Rahab. Lo primero que debemos entender, mis amigos y hermanos, de este versículo 1 es que Josué no iba a arriesgar a dos de sus mejores hombres, ¿sí? Porque yo quiero entender que si envió a dos, pues tú no envías a cualquiera, ¿verdad? Envías a los que crees están más preparados para esta misión. Y él los envía, por decirlo así, como podemos llamarle, a la boca del lobo, ¿verdad? Los envía a meterse infiltrados a la tierra enemiga. Difícilmente Josué hubiera enviado a estos espías sin la anuencia de Dios en este asunto. ¿Sí? Él ora y él le pide al Señor que le muestre qué es lo que él tiene que hacer. Y él toma esta decisión de decir, a ver, dos de mis mejores hombres van a ir y van a espiar a ver cómo está esta tierra, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir? Y esto es un mensaje, primero que nada, mis hermanos, que todas las cosas que tú y yo hacemos día a día deben de tener la anuencia y el permiso de Dios. ¿Amén? Fallamos, desgraciadamente, muchas veces fallamos, y lo primero que hacemos cuando fallamos, le echamos la culpa a Dios. ¿Sí? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me fue mal en mi trabajo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tuve que divorciar? Y yo pregunto, ¿lo tomaste en cuenta antes? ¿Pediste su anuencia como lo hizo Josué? ¿Oraste y Él te habló, Él te respondió tu oración? Yo te puedo asegurar que todo lo que tú le preguntas a Dios y Él te responde, no falla. Pero muchas veces, y hay que reconocerlo, tomamos decisiones sin tomarlo en cuenta a Él. Este versículo hace mención de Rahab, y como lo leímos, dice ahí que ella era una ramera, ¿verdad? Primero que todo, mis hermanos, el nombre de Rahab, vamos a hablar un poquito hoy en términos de entender ciertas definiciones de algunas palabras. Viene del vocablo hebreo rachá o raká, que significa amplia o espaciosa. Y la palabra ramera es del vocablo hebreo soná, que se refiere a una mujer que fornica o que comete adulterio, que se presta como prostituta o como ramera. Pero ojo con lo que vamos a ver a continuación. Esta palabra se usa también en personas que al adorar a otros dioses se comparan con rameras y adúlteras, es decir, sí fornicarias, pero no físicamente, sino fornicarias de manera espiritual, idólatras, que adoran a otros dioses. Debemos también considerar lo siguiente: algunos eruditos, o eruditos como le quieran llamar, afirman que la palabra soná, que acabamos de leer, puede tratarse también de una doble definición de la traducción del hebreo, y han preferido traducir esta palabra también como alimentar, que se deriva de la palabra su, en lugar de ramera. Ese podría ser otra definición. En la literatura rabínica, el comentarista judío Rashi, por ejemplo, interpreta el vocablo hebreo soná, ramera, como una que vende alimentos, ¿sí? Basándose en el Targum, que en Josué 2.1 la traduce como mesonera, no como ramera. Ojo aquí. Entonces, observemos que lo que algunos pasajes, mis hermanos, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice respecto a la prostitución, ¿sí? En Génesis 38:24, Judá, pensando que Tamar era una ramera, ordenó que la quemara. Esa es una. En Levítico 21:9 dice que una ramera sería quemada en el fuego.
Deuteronomio 22:21 dice que una mujer hallada en esta vileza podría llegar a ser apedreada, incluso hasta morir. Levítico 21:14 al 15, se les prohibió a los levitas casarse con rameras para no profanar su descendencia. ¿Sí? Y por último, en Deuteronomio 23:18, no debía traerse la paga de una ramera a la casa de Jehová por ningún voto, porque eso era abominación a Jehová. En otras palabras, hermanos, la paga de una ramera se consideraba como dinero mal habido, ¿sí? Y se prohibía obviamente traerlo a la casa de Dios como una ofrenda. La conducta de Rahab, según lo que vamos a observar en el capítulo 2 de Josué, es la de una mujer, mis hermanos, ojo con esto, creyente de la palabra de Dios. Lo que ella va a hacer, como ella va a actuar, nos habla de una mujer que es creyente de la palabra de Dios y que respeta la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver o no tiene relación con las citas que acabamos de leer del Antiguo Testamento con respecto a lo que significa una ramera o una prostituta. Mi pregunta es, si Rahab hubiera sido una prostituta, ¿sería una mujer creyente y una mujer respetuosa de Dios? Entonces, es donde entra el conflicto de decir, realmente la traducción pudo haber sido mesonera, no ramera. Alguien que atendía, alguien como encargada de un hotel, vaya, de una casa donde llega la gente que viene de otros lados y le da de comer, los hospeda. Esa era una mesonera que era dueña de un mesón, ¿sí? En otras palabras también, y esto es, sí, seguimos ahí en Josué 2:1, en la que se traduce cómo posaron, hebreo, puede ser lum o lin, que entre sus significados connota la idea de hospedarse o de pasar la noche. Por eso es a lo que voy. Ellos no llegarían buscando la casa de una prostituta. Ellos llegan, ¿dónde vamos a poder pasar la noche? ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Sí? El hecho es que los espías se hospedaron, mis hermanos, en la casa de Rahab. Y considerando la posibilidad, pues si tú tienes para hospedar, pues también quiero pensar que también tienes para darle de comer a la gente que está ahí, nos hace pensar que una parte de esta casa estaba destinada para que los huéspedes se hospedaran y para que ahí también pudieran comer, ¿verdad? Es decir, ella brindaba un servicio, para expresarlo en términos modernos, de cama y de comida. Y esto cobra sentido teniendo en cuenta la traducción de la palabra ramera como mesonera. La casa de Rahab sería un mesón, un lugar para hospedar y dar de comer a los que llegaban a la ciudad, muchas veces por negocios. Otro detalle que debemos tener en cuenta es que la cultura oriental era muy estricta en cuanto al ingreso de hombres a las casas de mujeres solas, ¿sí? Esto realmente no se hacía a menos que fuera el esposo y la familia. Y las leyes, como muchos sabemos, eran muy severas en cuanto a la violación de estas reglas, ¿sí? Pero siendo el mesón un establecimiento abierto al público, cualquiera podría entrar a solicitar servicio de comida o de hospedaje. La casa de Rahab era un lugar que estaba estratégicamente ubicado para este tipo de negocios, pues estaba en el muro de la ciudad, y eso lo pueden leer en el capítulo 2, versículo 15. Estaba cercana a las puertas de la misma, que precisamente era el centro de las actividades de Jericó, ¿sí? Otro detalle que debemos de tomar en cuenta en Josué 2:1 es que los espías mezclados entre la gente llegaron a hospedarse, no a solicitar servicios de sexo, ¿sí? Ellos no estaban, como podríamos pensar, en planes de parranda en Jericó, ¿verdad? Sino estaban por un propósito muy serio. Y aparte, ojo, ellos estaban ahí, recuerden que ellos llegaron ahí guiados ¿por quién? Por Dios, ¿sí? De haber llegado estos espías a cualquier otro lugar de la ciudad, ¿qué hubiera sido? Acuérdense que ellos eran enemigos. Entonces, si ellos hubieran llegado a cualquier otro lugar,
pues los hubieran acusado, los hubieran delatado, los hubieran apresado inmediatamente, puesto que Jericó se sabía que Josué y que su gente estaban acampando muy cerca, más o menos como a 8 kilómetros, ¿sí? Solamente estaban separados por el Jordán, y Josué y su gente también podían ser observados desde el muro de Jericó, ¿sí? En realidad estos dos hombres, mis hermanos, se jugaron la vida cuando fueron a Jericó, a la casa de Rahab, ¿sí? Eran infiltrados. Era como decir hoy en día, a ver, vamos a mandar aquí a 2 hermanos a que se infiltren en el cártel de Jalisco. Imagínate qué pasaría si te descubren, ¿sí? Así iban estos dos. Jugaba un papel muy importante para ellos reconocer el terreno que había o que iban o que estaban a punto de conquistar, ¿sí? Y necesitaban la ayuda única. ¿Quién se las dio? Rahab. Como veremos, era una mujer que era cananea, pero era muy respetuosa del Señor. La casa de Rahab se convirtió en un lugar de protección para 2 espías. Pero más que espías, para 2 personas enviadas por Dios. Josué 2, vamos al versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Tarde que temprano, mis hermanos, la gente de Jericó se enteró. Como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Se enteraron que había 2 hombres de Israel que ya estaban infiltrados en la ciudad y que ellos habían venido precisamente a espiar la tierra, y que estaban en casa de Rahab. Ahora, en este momento de la historia, la cosa se está poniendo más difícil. Ya saben que están escondidos allá, ¿sí? Se complican las cosas para los espías, que obviamente están corriendo peligro inminente de ser arrestados, torturados y lo más seguro, ejecutados. Capítulo 2, versículo del 3 al 7. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, es decir, al techo, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta de la ciudad fue cerrada después que salieron los perseguidores. No sé, ellos sí los vi, pero ya se fueron. Córranlos, alcáncenlos, van por allá. Ella todavía ayudándolos, ¿verdad? Uno podría pensar: oye, pero es que Rahab está mintiendo. Pero en realidad, lo que ella estaba haciendo era proteger la vida de estos 2 hombres que habían entrado a su casa, y a toda costa ahora ella es la que está arriesgando su propia vida con tal de proteger a sus huéspedes. ¿Qué pasaría si descubren que ella los estaba escondiendo? Están en la mata. Y aquí Rahab se olvida, mis hermanos, de su propia vida. Y no digo que se olvide en cuestión de que no la quiera, sino que ella dice: no, pues yo voy a hacer todo para que ellos cumplan la misión que Dios ha puesto. Y dice la palabra que aquel que ame más su vida, la perderá. Rahab amó su vida. No le importó. Y precisamente este es un ejemplo, mis hermanos, que Dios, que el Señor, lo vale todo.
del mesón, sino que estaban ahí porque ellos tenían un propósito del Señor. Sin ninguna duda, Rahab y estos dos hombres comieron juntos y hablaron de las cosas de Dios e hicieron pactos, hicieron tratos. Ahora Rahab tiene el deber de protegerlos. Y es maravilloso ver también la obediencia de estos hombres en seguir las instrucciones de Josué de ir al lugar correcto. Siguieron las instrucciones. Y muchos de nosotros, porque siempre es bueno ser empático, ponerte en la historia, ¿no? Y a veces digo, si yo hubiera sido yo, quizás no hubiera hecho todo lo que me había dicho Josué, porque me estoy arriesgando, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo que no nos gusta y que por lo tanto no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ve y háblale del Señor a ese hermano? No, es que vive en la Zapata y hasta adentro. No, yo no voy a ir. Yo sé que el Señor tiene un soldado mejor que vive cerca de él. Y no vas. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón es que a esta persona le tengo que ayudar? Ay, pero es que si le ayudo me voy a quedar sin nada. Y no lo haces. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hija, yo creo que tú debes de congregarte en esa iglesia? Ay, Señor, pero es que en aquella hay aire acondicionado y acá hace mucho calor. ¿Cuántas veces el Señor te puede decir, abre una iglesia? Ay, Señor, pues nomás vienen 3. Y el Señor te puede decir, yo la voy a llenar, pero cuando yo diga. ¿No? Pastor, lo invitamos a predicar. ¡Ay, qué emoción! Al 30. ¡Ay, no puedo! Para allá no voy yo. Muchas veces el Señor te va a pedir algo que hagas y no siempre va a ser lo que nos gusta. A veces nuestros padres terrenales nos piden cosas que no nos gustan. ¿Y qué tenemos que hacer como hijos? Obedecerles. Cuanti más a nuestro Padre Celestial hay que obedecerles. De eso hablaba nuestro hermano Alejandro precisamente el domingo pasado. Amén. Ahora, ella no era, les decía, no estaba trabajando con clientes, ¿verdad? Y nótese también ahora en el versículo 6 que acabamos de leer, el versículo 6, que ella los ocultó entre los manojos de lino, por lo cual también eso nos da una indicación que ella también trabajaba cultivando linos, quizás fabricando telas, lo cual en sí también era una ocupación, lo cual también me ayuda a mí a comprender un poquito más que quizás no era una ramera, ¿sí? Rahab para mí no era una ramera, ella era una mujer industriosa, trabajadora, pero sobre todo, ¿saben qué? Una mujer respetuosa de Dios. Y esas son características, dice la Biblia, de una mujer virtuosa. ¿Sí? Capítulo 2, del 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ojo con esto que va a decir, sé, esa es una palabra muy clave, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén.
Rahab subió al terrado donde los había ocultado, y ella sabía en su corazón lo que Dios estaba a punto de hacer contra su pueblo de ella, pues recordaba y creía todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y ella sube, por decirlo así, a hablar de las maravillas de Dios con aquellos hombres creyentes. Esto para mí debió haber sido una plática, una comunión muy íntima, allá arriba en el techo, tres personas edificándose, como cuando nos ponemos a platicar nosotros. Y mira, a mí esta cita me gusta más, no, a mí esta cita Dios me ha hablado en este libro. Y cuando platicamos esas pláticas que de repente se hacen interminables, ¿verdad? Y ya no sabe, y se nos van las horas y podemos echarnos, se nos olvida hasta el hambre de repente. Y ellos estaban platicando, hablando de las maravillas de Dios, ¿verdad? Nosotros conocemos las maravillas que Dios ha hecho, ¿verdad? Los milagros que Dios ha hecho. Incluso nos constan milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué llegan de repente esas batallas y nos invade el temor? Y nos invade la ansiedad. Y nos llega la depresión. Si nos consta que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y de repente es bonito que pase alguien al frente y diga: hermanos, hoy vengo a contar un testimonio. Fíjense que me pasó esto, y Dios me ayudó, y Dios me libró, y el milagro pasó. Y todos aplaudimos, y qué bueno. Y eso no es malo. Lo malo es que pases al frente a hablar de Dios y en 2 o 3 meses tienes un problema y, ay, ¿qué voy a hacer? Y ya estás llorando. Oye, hace un mes estabas hablando de que un Dios de milagros, de que un Dios de maravilla, y hoy estás llorando, y hoy estás preocupado, y hoy estás triste, y hoy dices: es que este problema no tiene solución. Sí, yo creo en Dios, pero pues esto no se va a poder. O sea, o crees o no crees, o estamos o no estamos. Esos son los momentos. Esos son los momentos. Ese es el, como dicen, cuando aquí tú vienes a estudiar, pero allá afuera es el examen. Y muchos somos muy buenos en lo teórico, sacamos 10 en el examen. Amén, alza tus manos, y alzas, y alabamos, y otros danzan, y otros predican, y otros cantan. Pero a la hora del examen, como decíamos cuando estábamos en esta yo me la sabía. Pues te la sabías porque ya se te olvidó. Ya se te olvidó que tu Dios es un Dios de milagros. Ya se te olvidó que el domingo leíste la cita donde decía: pero al que cree, todo es posible. Y hoy ya se te olvidó. Y el domingo leíste: porque para Dios nada es imposible. Pero hoy ya se te olvidó. El miércoles ya no te acuerdas. ¿Qué nos pasa? ¿Tu fe se fortalecerá o se debilitará a medida de tu comunión y de tu relación con Dios? En este compartir, Rahab hace una tremenda declaración cuando ella dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mucha gente en el mundo, mis hermanos, cree que Dios, o que solamente Dios es el Dios de los cielos, pero no cree que es el Dios de la tierra. No hay respeto para Él, ¿sí? ¿Cuántas personas tú y yo, y no las cuentes porque te van a faltar dedos, no conocemos, que dicen: yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera? Y de nada me sirve decirle a mi esposa: yo te amo, si ando con 3 mujeres en la oficina. Y ese se llama adulterio, pero todos tenemos adulterio espiritual.
Porque decimos que amamos a Dios, pero no vivimos para Dios. El Dios del cielo es el mismo de la tierra. La filosofía de esta gente es: Dios manda allá arriba, pero acá abajo mando yo. Ese es mucho pensamiento. Pero así no era como pensaba Rahab, que sabía que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 6:10? Si no se las recuerdan, yo se las recuerdo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Rahab, tal como el Señor Jesucristo sabía y creía que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, y su voluntad se iba a llevar a cabo sobre Jericó, ya sea que les gustara o que no les gustara. ¿Sí? Josué 2, 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. Rahab había obrado con misericordia, los había ayudado con estos dos hombres. La palabra misericordia, que es del vocablo hebreo chesed, significa amor leal, nacido del afecto, la gracia, la bondad, la fidelidad. ¿Sí? Los hechos de Rahab para con estos hombres nacieron de un compromiso precisamente de eso, de amor, de lealtad, de fidelidad hacia ellos. Y ahora Rahab, ¿qué estaba haciendo? Rahab les estaba pidiendo que hicieran lo mismo con ella y con su familia, para salvarlos ¿de qué? De la muerte. ¿Sí? Ella hacía la obra. Fíjense bien, ¿su papá y su mamá de Rahab ayudaron a estas personas? No, solamente fue Rahab. ¿Sí? Ella fue la que los ayudó, ella hacía la obra, pero ¿saben qué también hacía? Pedía por los que amaba. ¿Sí? Y eso es algo que tú y yo, sin duda, nunca debemos dejar de hacer. Más por aquellos que amamos, que todavía no han conocido al Señor. ¿Sí? Yo no desconozco, y la historia no nos habla y no entra mucho en si los papás de Rahab conocían o no a Dios, pero Rahab pedía por ellos. Y yo no sé si hoy te venga a la mente tu padre, tu madre, algún hermano, alguna hermana, alguien que conozcas, que ames mucho y que ande allá en el mundo y que la has invitado y te has cansado de decirle vamos a la iglesia y no ha querido. Pero yo te invito a que no dejes de orar por ellos. Sigue pidiendo, sigue esforzándote, sigue orando a Dios. Porque recuerda, no son nuestros tiempos, son los de Él. Y en algún momento, algunos, no digo todos, también fuimos medio mulas, ¿verdad? Josué 2:14 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. En otras palabras, yo daré ahora la vida por ti, Rahab. No te preocupes. Nada más te pido un favor. No digas nada de lo que ha pasado aquí esta noche. No digas que estuvimos aquí. Y si tú no dices nada, cuando Jehová nos dé la victoria y hayamos conquistado esto, no te preocupes. Contigo y con tu familia habrá misericordia y no te pasará nada. El pacto de lealtad y de fidelidad fue mutuo entre los espías y Rahab. Y esto, hermanos, se define en una palabra: agradecimiento. Y es algo que no debemos tampoco olvidar. Necesitamos ser agradecidos
con aquellos que hacen algo por nosotros, con aquellos que nos ayudan de muchas maneras, no necesariamente con dinero, con la oración, con un favor, con lo que sea, pero hay alguien que siempre te ha ayudado en algo. Y tú sabes en tu mente de quién puedes estar pensando ahora, ¿sí? Pero debemos de ser agradecidos. Necesitamos ser agradecidos, ¿sí? Mire, parece mentira, pero yo antes decía, ese señor ya habla como los viejitos. Pero ahora me oigo a mí y yo creo que ya soy yo el que habla como los viejitos. Y como decían los viejitos, que ahora soy yo, se están perdiendo los valores. Y ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta ahora trabajo escuchar, o no sé si de plano me rodea esa gente, no sé. La gente ya no dice gracias. Una palabra tan chiquita, gracias. Antes a mí me decían, por favor y gracias, no te las debes de olvidar nunca. Y hoy muchos, hablo de los que somos papás, que eso no se nos pase enseñando eso a nuestros hijos. Hoy veo muchos jóvenes, te vaya bien, y gracias. ¿Sí? Necesitamos ser agradecidos. Y gracias empieza por ser agradecidos. Y después, el día que puedas hacerle un favor a alguien, hácelo, porque tú no sabes que también el día te puede hacer un favor a ti. Y más si ya fue alguien que en algún momento te ayudó, hay que ayudar, hay que ayudar. El 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, es decir, su casa estaba altita, ¿verdad? No podían brincar. La Biblia, pues, no revela, mis hermanos, mayores detalles de esta misión cumplida por estos hombres, pero ciertamente, estando ellos en el lugar más alto de la ciudad, ¿qué pudieron hacer? ¿Se acuerdan cuál era la misión? Ver cómo estaba el ambiente, cómo estaba la ciudad. Obviamente, imagínense, estaban en el muro, en lo más alto. Ellos pudieron observar todo el territorio. Por eso era la indicación, esa casa. Y ahí vamos a poder ver bien todo, ¿sí? Así como yo los veo ahorita bien aquí. Veo quién está atento, quién bosteza, quién se duerme, todo se ve de acá. Entonces, ellos podían ver todo, podían ver dónde estaba el ejército, podemos entrar por aquí, podemos salir por acá, si vamos perdiendo, pues podemos huir por acá. Ellos pudieron observar todo eso. Entonces, la ventana por donde ellos descendieron, por donde estos hombres descendieron, pues estaba en la parte externa, casi en las afueras de la ciudad, y así fue como pudieron ellos escapar y por fin pudieron cumplir el propósito de esta visita. Vamos a continuar en el 16 al 21. Y les dijo, ¿quién? Rahab: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste. Ojo con lo que sigue. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia. ¿De quién? De tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Aunque Rahab era una dama, ellos, por decirlo así, hicieron un pacto de caballeros, ¿verdad?
un pacto entre las dos partes. Nadie iba a traicionar al otro por compromiso hecho de una lealtad y de una fidelidad, ¿sí? Ellos le pidieron a Rahab que atara un cordón de grana, un cordón teñido de cordón como carmesí o rojo más o menos, a la ventana, como señal de lo que ella les había pedido en el versículo 12. Con esto los espías dieron a entender a Rahab que la iban a proteger a ella y a su familia de la mortandad cuando se tomaran la ciudad de Jericó, que era muy importante para la conquista de la tierra prometida. Ahora vamos a ver, notemos también, que el 18, que ya lo leímos, los espías le dicen a Rahab que para cuando entraran a Jericó, ella ¿qué? Tenía que reunir en su casa a su padre, a su madre y a toda la familia de su padre. Esto nos va a indicar que no toda la familia de Rahab vivía en la casa. Si viviera en la casa no les diría reúnelos, velos a buscar, tráetelos aquí a tu casa. Sino que en su casa, en el mesón, siendo un lugar espacioso, ahí se iban a reunir por seguridad. Seguimos en el 22 al 24. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que les perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Y entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. La misión había sido un éxito, se había cumplido exitosamente. Y qué joya de mujer hallaron estos hombres en Jericó. Ella los respaldó incondicionalmente, al grado que estuvo a punto, más bien llegó el momento donde ella arriesgó su vida, negando que ellos estaban ahí, ¿sí? Con esta visita de los espías a Jericó se estableció que era correcto tomar la ciudad, ¿sí? Rahab se menciona nuevamente hasta el capítulo 6 de Josué. Pero antes de observar algunos, aparte de ese capítulo, vamos a hacer un breve recuento de lo que pasó previo a la caída del muro de Jericó. Josué y su gente cruzaron el Jordán, como muchos de aquí lo sabemos, de manera milagrosa. Las aguas de este río se abrieron y ellos pasaron en seco, y luego el río se volvió a cerrar. Debemos también considerar que los 2 espías que fueron antes, ojo, debieron que haber pasado ese río a nadando, porque se abre hasta que pasan los demás, no ellos, ¿sí? O a lo mejor pasaron en una canoa, en una barca, desconozco. Solamente la única manera de llegar a Jericó era cruzando ese río. Ahora, como testimonio del paso por el Jordán y la manera milagrosa como este río se abrió, Dios instruyó a Josué a que levantara un monumento en Gilgal con 12 piedras tomadas del Jordán, conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. De igual manera, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes mientras el pueblo estaba pasando, ¿sí? Pasado el Jordán, Josué y su gente acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Cuando el enemigo se enteró que Josué ya había pasado el Jordán, esto les molestó, pero también los desanimó mucho. Ellos nunca pensaron que Josué iba a poder pasar el río, ¿sí? Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no, ¿sí? Esto les dio temor también. Y durante este tiempo Josué circuncidó a los hijos de Israel que nacieron en el desierto, cuando anduvieron por ahí 40 años, pues nunca habían sido circuncidados y se quedaron en el campamento hasta que sanaron. Después los hijos de Israel celebraron la Pascua a los 14 días del mes, estando acampados en Gilgal. Estando Josué cerca de Jericó,
se le aparece un ángel que vino a él como príncipe del ejército de Jehová. Y este le dice a Josué que se quite el calzado, porque el lugar donde está parado es santo. Y esto fue la señal definitiva para que Josué y su gente tomaran Jericó. Querían o necesitaba Josué una confirmación más grande que esta. Ya no. Todo estaba dado, todo estaba dicho, ¿sí? Por otra parte, en el capítulo 6, la ciudad de Jericó está cerrada, bien cerrada como medida de seguridad a causa del enemigo, porque sabían que Josué y que su gente querían tomar la ciudad, ¿sí? Pero ya Dios había entregado en manos de Josué, al igual que a todos los varones de guerra de Jericó. Por instrucciones de Dios, Josué y su gente habían de rodear la ciudad una vez al día por 6 días consecutivos. Y el séptimo día, ¿qué iban a hacer? Le iban a dar 7 vueltas a la ciudad. En esa misma instancia, el muro de Jericó iba a caer y ellos tomarían la ciudad. Yo no me veo, por eso siempre digo que de verdad todos los hombres, los grandes servidores de Dios en la palabra, en la Biblia, son dignos de admirarse. Pero yo no veo que Dios me dijera: Edgar, necesito que hoy le des 6 vueltas a la constituyente. ¿En camión o en taxi? En camión. Y ellos les dice: van a hacer esto. Pero ellos lo hacen. Y eso es una muestra de un cristiano que es obediente, sea lo que sea. ¿Sí? Tenemos que aprender también a obedecer a Dios. Sí, vino la victoria, pero primero tuvieron que obedecer a Dios. Y muchos queremos el proceso al revés. Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Señor, si tú curas a mi madre, yo no voy a dejar de congregar. Queremos primero el milagro y luego queremos el trabajo. Y no es así. O al menos no siempre. ¿Sí? Señor, si tú haces que mi esposo regrese conmigo, yo voy a cantar, voy a ser la que va a cantar más fuerte en la iglesia, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar y el Señor obrará. Y es lo que hicieron ellos. Le dieron 6 vueltas y todos los días estuvieron así, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Y cuando menos se lo imaginaron, sin armas, sin cinceles, sin nada, el muro cayó. Y ahora sí, como dicen, ¿no? Al ataque, mis valientes. Y conquistaron. El muro de Jericó, por su altura y densidad, hermanos, era humanamente imposible de penetrar y mucho menos de derrumbar. ¿Sí? Hebreos 11:30 dicen que por fe, por la fe, que es la creencia, cayeron los muros de Jericó. Ahora, si por la fe cayeron los muros que eran imposibles de tirar, por la fe puedes hacer cualquier cosa. Josué 6:17. Avanzamos ahí. Y será la ciudad anatema, es decir, maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. ¿Solamente quién? Solamente Rahab. Y dice ahí la versión, la ramera o la mesonera, le podemos llamar ahora, vivirá con todos los que están en casa con ella. ¿Quiénes estaban en casa con ella? Toda su familia, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Las únicas personas, mis hermanos, que sobrevivirían a la toma de Jericó era Rahab y su familia, debido a su valioso respaldo a los mensajeros que Josué había enviado. Pero también Rahab, por su creencia a Dios, era la única mujer justa en Jericó. Y esto salvaba su vida, pero no solamente la de ella, también la de su familia.
Cree en el Señor Jesucristo y tu descendencia y los hijos de tus hijos serán salvos. Una decisión de ella fue servirle al Señor y de creer. Y por esa decisión que ella tomó de esconder a estos dos hombres que ella no conocía, ojo con eso, no conocía, salvó a su familia. Hermana, hermano, tu decisión de servirle al Señor, tu decisión de vivir para Él, tu decisión puede salvar a toda tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Una sola decisión cambia el rumbo de la historia. Y les voy a contar rápidamente algo que alguna ocasión lo conté y siempre he dicho. Que había una señora que le gustaba el baile, le gustaba la bebida y tenía dos hijos, un flaquito y uno gordito. Y un día alguien le dice a esta señora: busca a Dios, esa vida que llevas no te está dejando nada bueno, busca a Dios. Y le rogaba, y le rogaba, y le rogaba, y no iba. Pero un día su matrimonio se desintegró. Y como muchos de nosotros, hasta que no nos pasa algo, buscamos a Dios. Buscó a Dios, tomó la decisión de decir: yo le voy a entregar mi vida al Señor. ¿Dios le hizo el milagro de reconstituir su matrimonio? No, pero sí la salvó a ella. Y gracias a esa decisión, ese hijo, el más gordito, está hoy predicándoles aquí enfrente. Tu decisión cambia generaciones. Amén. La palabra de Dios no dice nada acerca de la familia de Rahab. Solo dice que Rahab creyó. Hebreos 11:31 dice: por la fe, creencia, Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Este versículo, mis hermanos, revela la causa por la cual la gente de Jericó iba a perecer. ¿Saben cuál era? Desobediencia. Y de igual manera podemos observar que Rahab fue una mujer que creyó y que obedeció a Dios y a su palabra. ¿Quién fue la única que se salvó de la ciudad? Rahab y su familia. Por lo cual nos dice que en la ciudad había más gente buena. No. Tú puedes estar en medio de la maldad. Decía mi hermano Caleb hace rato que cantaba. Tú puedes estar en medio de la maldad del mundo, pero ¿sabes qué? Tú puedes ser la diferencia. Dice la palabra: seas luz en este mundo, sean la sal. No te dejes contaminar y que tus ojos estén puestos en el Señor. Puedes estar en medio de muchas cosas y a veces me da tristeza que a veces los cristianos, en vez de que contagiemos al mundo, el mundo nos contagia a nosotros. En vez de que el mundo termine haciendo lo que nosotros hacemos, nosotros terminamos haciendo lo que el mundo hace. ¿Sí? Rahab era la diferencia en su ciudad. Y yo no te digo que seas la diferencia en Acapulco, pero puede ser la diferencia en tu trabajo, puede ser la diferencia en tu colonia, puede ser la diferencia en tu iglesia. ¿Sí? Porque voy a decir algo duro: no todo el que va a la iglesia
es cristiano. Y dice la palabra, muchos dirán, Señor, Señor, yo te servía, yo predicaba, yo cantaba, yo era ujier. Y el Señor dirá, apartados de mí, no te conozco. Tenemos que ser la diferencia. Hace rato veníamos para acá con mi esposa y veíamos un anuncio del gobierno, de la INE, que tramita tu INE. Y me decía ella, mira el letrero, y decía, tramita tu INE porque se te ve esto. Y la queso, el anuncio del gobierno. Entonces le digo, sí, es triste porque el mismo gobierno todo nos hace que caigamos en las cosas que el mundo hace. Hoy por hoy, el ídolo de la televisión es un hombre que se viste de mujer. Y así estamos. Y eso es lo que a la gente le gusta. Pero tú y yo tenemos que ser la diferencia. Amén. Santiago 2, versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aunque en Hebreos 11:31, mis hermanos, y Santiago 2:25, que es la que acabamos de leer, se usa para mí, vuelvo a repetir, injustamente la palabra ramera, del griego porne, que se refiere a una prostituta. Estos versículos deben entenderse en luz de su uso previo o de su contexto remoto, donde se aclara que Rahab era una mesonera más, no una ramera, ¿sí? Rahab era una gran mujer, respetuosa de Dios, y fue justificada por su obrar en creencia en el plan de Dios para la toma de Jericó, de lo cual, sin duda alguna, ahora comprobamos que ella fue una pieza importante de la conquista de Jericó. Muchos dirán, fue Josué, fueron los soldados, sí, pero ella también fue parte muy importante. Y Josué continúa dando las instrucciones finales a su gente justo antes de la toma de Jericó. Josué 6, 18 al 23. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, así como Camino de Santidad cuando está cantando, así se veía el escándalo, ¿verdad? Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo, ojo, todo lo que había en la ciudad, o todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Fue una destrucción total, mis hermanos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer, vamos a ponerle mesonera, y haced salir de ahí a la mujer Rahab, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. ¿Sí? Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Por qué se salvó toda la familia de Rahab? Sus padres, su familia, su parentela, dice, por la decisión de ella de ayudar y porque creyó en Dios. ¿Sí? Es notable observar que ambas partes, mis hermanos, porque los dos, Rahab cumplió con lo suyo y ahora ellos están cumpliendo con lo suyo. Ambas partes fueron leales al pacto que habían hecho. Rahab y su familia
ojo con eso también, obedecieron, no se movieron, confiados en que Israel tendría misericordia de ellos. Y aquí viene otro mensaje: mantenerse firme a pesar de las adversidades que puedan estar pasando a tu alrededor. Imagínate a Rahab con su familia en su casa y ellos están matando a todo allá afuera. Puede llegar un momento en la carne que tú digas, ¿sabes qué? No, estos se van a olvidar de la promesa que me hicieron. Vámonos porque no tardan también en entrar y también nos van a matar a nosotros. Pero ella creía. Ella sabía que había hablado con hombres de Dios. Ojo, no prometas algo que no vas a cumplir, porque un hombre de Dios cumple lo que promete, y ella lo sabía. Por eso ella estaba confiada, tranquila. Cálmense, no nos va a pasar nada, tranquilos. La gente confía en ti. La gente dice, lo que la hermana Lupita diga es verdad. ¿Sabes por qué? Porque es cristiana. No, lo que Alejandro diga, es más, ni lo dudes. ¿Sabes por qué? Él predica la palabra de Dios. Pero qué triste cuando dicen, no me pagó, y me dijo que me pagaba en 15 días, tiene 3 meses, y es cristiana. ¿Sabes a quién haces quedar mal? No quedas mal tú, lo haces quedar mal a él, vituperan su nombre. Así que abusado. A veces digo, mejor no digas que eres cristiano si vas a seguir fallando, porque luego dicen que por uno pagamos todos, ¿no? ¿Sí han oído esa famosa frase? ¿Y eso que es cristiano? ¿Verdad? Entonces, es también importante, mis hermanos, notar la importancia de haber colocado el cordón rojo en la ventana, porque así fue como los 2 mensajeros pudieron identificar la casa de Rahab en medio de las ruinas. Imagínense cómo quedó aquella ciudad, como para haberle dicho, solamente así vamos a poder ver que esa es tu casa. No quiero compararlo, pero algo como lo que se está viendo en Israel, en Palestina, que cae la bomba y solo se ven piedras, algo así. Entonces dijeron, mira, esa es, allá está el cordón rojo. Josué 6, 24 y 25. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Y habitó ella, o sea Rahab, entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Terminó siendo parte de ellos, ¿sí? Terminó siendo parte de ellos. Es como el que algún día lo invitaron y dijo, híjole, no, es que ahí están re locos, cantan y alzan las manos, y hoy te ves y dices, pues ya terminé siendo parte de ellos, ¿verdad? Ella terminó siendo parte del pueblo de Israel. Y en esta parte, en el versículo 25 precisamente, dice que Rahab habitó entre los israelitas después de la toma de Jericó, lo cual es una información muy importante. ¿Saben por qué? Porque Mateo 1, vamos a leerlo si lo pueden buscar, Mateo 1, capítulo 5, ya estamos por terminar, Mateo 1, capítulo 5. ¿Por qué es importante decir, y Rahab habitó entre ellos? Es decir, se quedó con los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver, pastor, con lo importante en la historia? Si ya vimos todo, que conquistaron la tierra, que ganaron. ¿Qué tiene que ver que se quedó a vivir con ellos? Bueno,
Dice Mateo 1:5 que Salmón engendró a Rahab, es decir, que el papá de Rahab era Salmón. Pero Rahab engendró a Boz. Boz engendró a Ruth. Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Naasón, el padre de Salmón, se menciona en el libro de Éxodo, cuya hermana Elizabeth se casó con Aarón. Él cruzó el Mar Rojo con el pueblo de Israel, pero Naasón murió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Su hijo Salmón sí figuró, o sea, sí pasó el Jordán y fue de los que tomaron Jericó en Números. Eso está en el libro de Números. Y dice que los hijos de aquellos que murieron en el desierto sí entraron en la tierra y conocerían la tierra que sus padres despreciaron. De la generación que formó parte de Naasón, solo Josué y Caleb, no Caleb mi hermano que cantó hoy, sino otro Caleb, cruzaron el Jordán. Eso dice el libro de Números. Con base en la información anterior, mis hermanos, y teniendo en cuenta que Rahab vivió entre los israelitas, sin ninguna duda la Rahab que menciona Mateo es la misma que se menciona en el libro de Josué, que se casó con Salmón. ¿Y saben quién fue Salmón? Ancestro del Señor Jesucristo, que se menciona en Mateo 14:5 y Lucas 3:32. Mateo 1:5 dice que lista la genealogía del Señor Jesucristo, dice que Rahab era la madre de Boz, ancestro del Señor Jesucristo. Salmón o Salma, cuyo nombre significa investidura, es mencionado también en Ruth, en donde se lista la genealogía de Fares, ancestro del Señor Jesús. Hasta, ¿conocen a un famoso rey David? Hasta. Salmón también es mencionado en Crónicas, es hijo de Naasón, príncipe de los hijos de Judá. ¿Valió la pena que se quedara ahí Rahab con los israelitas? ¿Quién iba a decir que en ese linaje llegó el Señor Jesucristo? La decisión. La palabra de Dios indica que Rahab fue honrada al convertirse en esposa de Salmón, por lo cual sigo corroborando que no era una prostituta. Ciertamente Dios, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Rahab, a pesar de ser cananea, eso sí, creyó la palabra de Dios. Y por su amor, por su lealtad, por su fidelidad al pueblo de Dios, le fue salvada su vida y la de su familia. En la vida de Rahab, la mesonera, tatarabuela del rey David, observamos la continuidad del linaje de Cristo que fue prometido en su palabra desde el libro de Génesis. Así que esa es, pues ya no sé ni qué nombre tendría, pero le podríamos multiplicar tátara por unas 25 veces, abuela de Jesús, ¿verdad? ¿Fue importante la decisión? Por supuesto. Como también estoy seguro ha sido o será importante la tuya. Amén. Vamos a orar. Padre, has hablado, Señor, esta mañana a tu pueblo. Y creo, Señor, he hablado lo que tú me has pedido que yo hable esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender cada palabra que hemos escuchado. Abre nuestro corazón, pero sobre todo, danos la sabiduría para poderla aplicar a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado como hijos. Perdónanos, Señor, si hemos llevado el nombre de cristiano en vano. Perdónanos. Queremos empezar a cambiar, Señor. Si hay algo en cada uno de nosotros que aún no sea de agrado a ti, Señor, danos el entendimiento, primero que nada, para aceptarlo, y segundo, para empezar a trabajar en cambiarlo, Señor. Queremos ser mejores hijos tuyos cada día. Queremos, Señor, ser mejores hijos tuyos.
Sí, quiero ser un mejor padre, sí quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor hermano, pero sobre todo quiero ser un mejor hijo tuyo, Señor. Porque lo demás vendrá por añadidura, Señor. Guíanos, Señor, guíanos en nuestro diario vivir, Padre. Danos más amor para nuestro prójimo, Señor. Guíanos, danos sabiduría, Señor. Y te pido, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor. Tú conoces cada necesidad. Son diferentes. No las conozco, pero tú sí, Señor. Económica, de enfermedad, de problemas personales, familiares, de pareja, con los hijos. Tú lo sabes, Señor. Y obra, Señor, sea tu voluntad en cada una de estas vidas, Padre. Y no nos importa tanto la sanación física, Señor, si no nos das primero la sanación espiritual. Ayúdanos a perdonar a aquel que todavía no hemos perdonado y que a lo mejor hemos dicho, sí lo voy a perdonar, pero después. Ayúdanos a que sea hoy. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón y reconocer a quien le hemos fallado. Primero que nada, a ti. Y segundo, si hay alguien en este mundo al que hayamos ofendido, hayamos fallado, Señor, danos la humildad, el discernimiento para ir y decir, perdóname, perdóname, perdóname. Sana esa parte, Señor, que tenemos lastimada por dentro. Este lugar no es un lugar de santos, es un hospital de enfermos. Y todos aquí lo estamos, Señor. Estamos enfermos de pecado, de dolores, de lastimaduras que quizás todavía no hemos sanado, Señor. Y a eso venimos, Padre, a que tú nos vayas sanando, Padre, porque eres el médico de médicos, Señor. Solo tú, Padre. No podemos, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por este día. Y que esta semana, Señor, podamos ser luz allá donde vayamos. Nuestra colonia, nuestro trabajo,